¿Sabías que la industria alimentaria es la primera industria de España en Producto Interior Bruto? ¿Y que están pasando tantas cosas de las que no sabemos ni la mitad? Por ejemplo, los almacenes se están llenando de robots y de tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización, no solo para ahorrar costes, sino para transformar todo tema de seguridad y la salud de lo que comemos. Y los jóvenes profesionales están cambiando. Ya no es el puesto tradicional de siempre, sino que ahora están a cargo de últimas tecnologías y últimas tendencias que no se ven en ningún otro sector. Bueno, va a cambiar por completo la forma en la que comemos. De hecho, se están imprimiendo filetes 3D y se están aplicando las últimas tecnologías en cuestiones tan importantes como la bioseguridad. Soy Borja Fernández, CEO de Hacemos Cosas. Y yo soy Miriam Pérez, directora de Cárnica de CD Comunicación. Bienvenidos a Alimentaria Food Tech Radar. Bienvenidos al futuro. Buenos días, ¿la digitalización está mejorando realmente el producto que llega al consumidor o hablamos solo de márgenes? Hablamos de tecnología, yo creo. Buenos días, Borja. Hablamos de tecnología sin duda. Yo creo que la aplicación de la tecnología, en particular de la digital, ahora mismo es algo imprescindible para todas las industrias y, como no, para la industria alimentaria. Sí, sin duda. Te vas a escapar un poco, luego hablaremos de muchísimos temas y profundizaremos en ellos. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿La fábrica del futuro necesita menos personas, que es un debate que está ahora sobrevolando, o hablamos de perfiles completamente distintos? Bueno, yo creo que cumple los dos matices que comentas, ¿no? O sea, necesitamos nuevos talentos, la fábrica del futuro va a tener menos personas, pero personas más cualificadas, y va a permitir abrirse, como comentamos, a un perfil distinto de personas más cualificadas, más técnicas y con una interacción con todos los elementos tecnológicos que va a haber en la planta. Bueno, luego os preguntaré qué tipo de perfiles necesita realmente estos procesos de digitalización y automatización en empresas como Siemens o como todas las que representáis en FIAP. Bienvenidos a Alimentaria Food Tech Radar, el podcast que habla de la innovación, del futuro de la industria food tech. Hoy hablamos precisamente en este episodio con Manuel y con Eduardo de automatización y digitalización en la industria. Vamos a hablar en qué momento se pasó del campo al Excel y luego, por supuesto, a ChatGPT y a la robótica. Que si comemos algoritmos, que cómo encaja la digitalización en el sector primario o cómo ha revolucionado la inteligencia artificial toda esta industria. Para hablar de todo esto tengo a mi lado a Manuel Cadenas, director de Industria Food and Beverage en Siemens España. Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Qué te hace irreemplazable en la industria, Manuel? Bueno, a ver, yo desde mi formación rápidamente empecé en la industria de alimentación y bebidas hace más de 30 años, es decir, y he pasado por todo y cada uno de los distintos procesos, fases que tiene una fábrica actual moderna de alimentación y bebidas, ¿no? Desde la parte de proceso primario, llenado, envasado, hasta la parte de intralogística, ¿no? Junto con nuestros centros de competencia a lo largo de todo el planeta, podría decir, dentro de Siemens, tenemos mucha interacción y mucha transmisión de conocimiento para poder implementar en todos los lugares prácticamente donde hay una fábrica de alimentación y bebidas, ¿no? Casi nada, o sea, 30 años, más igual, los 30 minutos se nos van a quedar cortos. Pero bueno, Eduardo Cotillas, buenos días, director de innovación de FIAP y secretario general de Food for Life Spain. Buenos días, Borja, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué te hace a ti irreemplazable en la industria, Eduardo? Bueno, no sé si irreemplazable, me hace ser curioso porque he tenido la fortuna de trabajar en el sector agroalimentario, en particular en la industria de alimentación y bebidas, los últimos 30 años también, como decía Manuel, en este caso desde un punto de vista mucho más empresarial, bajando en el día a día en todas las tecnologías que nuestras empresas, nuestro sector ha ido desarrollando, mejorando y validando estos años ya, estos muchos años ya. Sin duda el sector, sabes que comentéis conmigo, en que siempre ha cumplido sus deberes, en un sector que siempre está ávido por incorporar tecnología, por supuesto las digitales, ¿no? Pero no solo, en sus procesos para acabar sacando productos que sean muy admitidos por nuestro consumidor, por el mercado, ¿no? Entonces, como te digo, la oportunidad de estar viendo ese
ese avance en todas las empresas, no solamente empresas, muchas veces también de la mano de centros tecnológicos, de la mano de universidades, de la mano de centros de investigación o de otras empresas. Nuestro sector, ya sabes, comentéis conmigo, en que es muy generoso a la hora de llevar a cabo proyectos en consorcios o proyectos en colaboración con otras entidades, y eso me ha permitido tener una visión global, la verdad es que muy, muy interesante. Pues tampoco son pocas cosas. Vamos a arrancar, vamos a aterrizar, ¿vale? En proyectos concretos, porque no sé si estáis conmigo en que cuando hablamos de digitalización, de automatización, parece que hablamos de todo y a veces nos quedamos en las nubes. Entonces hoy me gustaría que habláramos de cosas reales, introducidas, ¿no? Que la industria alimentaria no le queda otra que enfocarse en el consumidor, que en los que comemos, ¿no? Fundamentalmente en el sector primario. Y creo que no hay digitalización más tangible que eso, que la que ingerimos. Entonces, yo por empezar por algunos proyectos concretos, quería preguntarte, Manuel, ¿qué tipo de cosas hacéis en Siemens con la industria agroalimentaria? Bueno, pues entendemos la transformación como un eslabón fundamental en la cadena de valor de lo que es el producto al consumidor, ¿no? Como comentabas. Para nosotros, realmente la idea del producto nuevo empieza en un entorno absolutamente digital, es decir, en un gemelo digital. Desde hace ya más de 20 años, la industria de automóvil y la industria también de aerospace lanzó el concepto, y además incluso en telefonía móvil, decir, tenemos que ganar tiempo al mercado, tenemos que observar mucho y muy rápido cómo está cambiando la demanda. Se plantearon cómo podían ser más eficientes a la hora de tener un gemelo digital de cualquier tipo de producto, bien sea un coche o bien sea un teléfono móvil, para que en el momento que realmente esa demanda traccionaba sobre ese producto nuevo, fueran capaces desde ese gemelo digital implementarlo en toda la cadena física de valor que hace ese producto, ¿no? Esta idea para nosotros en Food and Beverage, en alimentación y bebidas, también la entendimos que debía de ser el camino, y desde esa captación de la idea hasta cómo hago la ingeniería de ese producto, cómo hago la receta, cómo voy a hacer la implementación en el layout de producción de las líneas, cómo voy a hacer la intralogística o cómo voy a hacer el suministro, está todo envuelto en un gemelo digital. Ese gemelo digital es el que no va a permitir que el tiempo al mercado, el time to market, se reduzca muchísimo. Te he comentado que es toda una cadena de valor. Pues bien, cada uno de los distintos elementos de esta cadena de valor, que es desde el producto hasta el consumidor, está dentro de la escala de soluciones y propuestas que puede ofrecer Siemens, tanto en hardware como en software, ¿no? Con una visión absolutamente holística de lo que sería esta cadena de valor. Qué interesante. ¿Y hay algún tipo de proyectos que estos últimos años os estén demandando más los clientes? ¿Que haya algún foco específico? Sí, a ver, va desde que lanzamos ya, estamos hablando del 2012, ¿no? Cuando en la feria de Hannover, creo que fue Frau Merkel, ya habló del concepto de la industria 4.0 en el stand de Siemens, por cierto, para decir, oye, Europa tiene un problema de competitividad tecnológica frente a Asia o frente a Estados Unidos, o nos ponemos las pilas o esto va a ponerse muy difícil, ¿no? Ahí ya se implementó dentro de este paraguas de la industria 4.0 una serie de tecnologías, ¿no? Lo que más nos han demandado es planes de integración de estas tecnologías de lo que es la industria 4.0. Integración transversal y horizontal de lo que es la fábrica a nivel IT. Estamos hablando de la ciberseguridad, estamos hablando, por supuesto, de la IA, que luego entraremos más en profundidad. Seguro. Estamos hablando del IoT también industrial, en fin, una serie de tecnologías, gemelo digital, por supuesto, como comentaba, que a lo largo de los años, cada uno de los productores, ya sabéis que tenemos una red muy potente de productores de industria, alimentación y bebidas que son absolutamente nacionales y que provienen de empresas familiares, en muchos de los casos que han crecido y son tanto o más competitivos que los productores globales, ¿no? Donde han entendido que este es el camino. Hicieron unos planes de implementación digital como planes directores y no olvidándose en absoluto de la fábrica, lo que es la tecnología de operaciones, OT, ¿no? Bueno, o sea que una dimensión brutal. Luego hablaremos de costes, de ahorros y de muchas cosas. Eduardo, tú con tu visión general de toda la industria,
¿dónde ves que está impactando más, que está teniendo más, más impacto positivo, ¿no? Todos estos procesos de digitalización y automatización en España? Bueno, yo creo que Manuel nos lo ha contado y es evidente, ¿no? Toda la modificación de los procesos industriales de elaboración de alimentos y bebidas es fundamental, donde se apliquen las soluciones tecnológicas. Él nos comentaba el ejemplo de gemelos digitales, que por supuesto es un ejemplo fantástico a la hora de aplicar tu tecnología, a la hora de obtener muchos datos, por supuesto, que yo creo que también las empresas digitales, en cuanto a la industria alimentaria, en cuanto a la empresa agroalimentaria en general, es sabida, evidentemente, para luego aportar las soluciones, ¿no? Históricamente, todos sabemos que en el sector agroalimentario la mayoría de los proyectos de innovación han sido fundamentalmente de proceso para llevar a cabo al final el lanzamiento de nuevos productos a consumidor, ¿no? Un poco yendo al hilo de lo que comentábamos antes. Entonces, las tecnologías digitales sin duda han venido, como bien comentaba en el histórico Manuel, para quedarse, y además la industria alimentaria es sabida, como te decía, de incorporar todas ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente el rol de traductor de qué necesita una empresa en el proceso a cómo implemento mi tecnología, ahí está clara la colaboración que lleva a cabo el sector, como te decía, fundamentalmente empresas, pero también apoyándonos en centros, en otros actores dentro de la innovación, también son muy, muy relevantes, yo creo, a la hora de aplicar todo ello, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa persona con un perfil híbrido entre lo digital y lo industrial a la hora de llevar a cabo esas innovaciones dentro de las empresas, en este caso, también es fundamental, ¿no? Es muy buscado, sin duda, sí. Y más allá, o sea, yo creo que es evidente, obvio, ¿no? Que la industria alimentaria se fija fundamentalmente en lo que quiere el consumidor para darle soluciones y es una industria muy competitiva. Pero cuando una empresa llega, ¿no?, al camino de la digitalización o quiere ascender un Tourmalet, ¿no?, que entiendo que son procesos largos, de mucha inversión, ¿con qué propósito llega? ¿Con ahorrar? ¿Con reducir problemas laborales? Que es pues también un problema, ya no conflicto, sino falta, ¿no?, de mano de obra. ¿De qué está hablando cuando llega una empresa a este camino? ¿Qué intenta provocar en su organización? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el sector al final está compuesto en España y en Europa por mucha empresa con un perfil de tamaño pequeño-mediano, ¿no? Entonces, en numerosas ocasiones no puede acudir sola a la tecnología y va de la mano de prescriptores, pues como te decía, de centros, de la propia Food for Life Spain, que nos pone en contacto e interlocutamos con los expertos digitales, en este caso con Manuel o con su equipo, con Siemens en general, ¿no? Yo creo que eso es especialmente relevante. ¿Qué se busca? Se busca un poco todo. Probablemente la respuesta no es única. Como te digo, nos encontramos con un sector con muchas cadenas de valor, con lo cual cada una de ellas tiene sus propias especificidades. Nos encontramos con un tamaño de empresa también relativamente pequeño a la hora de tomar decisiones. Entonces yo creo que la generación de confianza, por supuesto, en temas de tecnología, por supuesto en temas de implementación de los proyectos, ¿no, Manuel? Yo creo que ahí es especialmente relevante esa generación de confianza. Yo en particular, los años que llevo conociendo a Manuel, estoy muy contento de pues llegar a esa penetración, al bajarnos al nivel la tecnología digital de la industria alimentaria o la industria alimentaria a equipararnos también y hacer esa labor de interlocución entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. En cuanto a drivers, sí, efectivamente, pues por supuesto, yo creo que son evidentes, ¿no? Todo lo que sea reducción de costes, como bien mencionabas antes. Al final la cuenta de resultados debe funcionar, ¿eh? Por supuesto. Son inversiones de varios millones de euros. Acaba redundando todo siempre en el consumidor, sin duda. Acaba redundando siempre en un consumidor que siempre nos pide o pedimos productos más innovadores, productos que te solucionen tus necesidades, con focos diferentes, el tema de salud, el tema de sostenibilidad. Yo creo que eso tenemos más o menos todos claro. Pero es verdad que, como te digo, la labor de interlocución, la labor de poder hablar de tú a tú entre una empresa digital y una empresa agroalimentaria también es un valor muy, muy, muy importante. También está el tema normativo, ¿no? Que entiendo que también exigirá, ¿no?, cambios. Totalmente, totalmente. De hecho, hablábamos antes del tema de ciberseguridad, pues lo estamos viendo. La NIS 2 es una normativa europea para defendernos, porque hay que defenderse frente a ataques, ¿no?, ciberataques, que están impactando en muchos casos en la producción y cosas que antes eran impensables, como secuestrar un paletizador, una enfardadora, te pueden crear un gran problema en fábrica.
pidiendo rescates con bitcoins, o sea, estamos Sí, ya a ese nivel, ¿no? vamos Ya te extraen el código y te dicen, no me lo das. Fíjate que no es un tema solo de normativa que nos exige Mm. aplicar, ¿no? Realmente es un tema absolutamente fundamental, ¿no? El tener en cuenta la vulnerabilidad de la planta como tal ante esas posibles amenazas, ¿no? Sí, yo creo que la coyuntura, estaréis de acuerdo conmigo en que ha ido cambiando, ¿no? Los últimos años han sido, pues, con muchísimos cambios a nivel geopolítico, a nivel mundial, ¿no? Desde temas de conflictos bélicos, problemas también a la hora de comercializar, etcétera. Y yo creo que las empresas, cuanto más digitalizadas, cuanto más innovadoras sean, más fácilmente pueden adaptarse a todo tipo de condicionante a nivel legal, a nivel de nuevo marco, a nivel de tecnologías, a nivel de demandas de consumidores, por qué no decirlo, ¿no? Yo creo que también eso es muy, muy, muy importante porque el tiempo de reacción, sin duda, de una empresa que esté más digitalizada, una empresa que apueste más por las tecnologías y los ejemplos que nos ha dicho Manuel, pues también llegará antes, ¿no? Llegará mejor. Eso está claro, yo creo. En números, ¿de qué estamos hablando? Entiendo que hay 1000 tipos de proyectos, pero si yo, una empresa, ¿no? Decíais de corte familiar, que es seguro lo más habitual en España, ¿no? Quiere iniciar el camino de la automatización de su fábrica, de sus procesos productivos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Por dónde empezamos? Bueno, esto es, que comentaba antes Ricardo, ¿no? Es un sector muy atomizado y, bueno, pensando en una empresa, Venga, digamos, tráete un ejemplo concreto, así que... bueno, te puedo hablar de un ejemplo concreto, además bueno, una cárnica que además de origen Sí. cooperativa, pero que además ya es empresa como tal y no solo es cárnica, sino que también produce otro tipo de productos lácteos y demás, ¿no? Como puede ser, se me ocurre Bonaria, ¿no? Que fue la antigua cooperativa alimentaria Guisona, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos Muy llevan ya conocido. años digitalizando sus procesos y te puedo decir con grandes aportaciones, ¿no? A todo lo que es su productividad, su eficiencia energética, y estamos hablando que con inversiones que en muchos casos no superan un 5% del CAPEX, están teniendo unos retornos de productividad muy, muy, muy potentes a plazos cortos, relativamente cortos, 2, 3 años. Entonces, Interesante. esto además es una carrera de fondo, o sea, es como la calidad, ¿no? Todos lo sabemos, esto nunca acaba, siempre tienes que estar buscando proyectos de eficiencia, proyectos de aumento de productividad, y la digitalización te permite tomar ese camino. Comentabas antes el tema de las regulaciones y las amenazas, estábamos hablando. Fijaros en el porcino, ¿no? Si no puedes asegurar la trazabilidad, tienes un problema grave, Ujú. ¿no? Y entonces son temas que tenemos que tener en cuenta, que al final la digitalización bien entendida es absolutamente una ayuda a tener en cuenta como dentro de toda la cadena de mando, ¿no? De operación de lo que sería una industria. Y ahora, además, llega la inteligencia artificial, que en los últimos 3 años parece que, vamos, está en cualquier conversación, sea en un bar o en las altas esferas de cualquier empresa del IBEX, ¿no? ¿Qué papel está jugando la IA? ¿Cómo se tangibiliza en la industria alimentaria? De momento de la gestión, pues como en todas las actividades empresariales, ¿no? Yo creo que a todos nos está condicionando para bien, me atrevería a decir, ¿no? A la hora de la gestión interna de todos nuestros equipos, a nivel tecnología, a nivel técnico. Me importa mucho más lo que representa Manuel, ¿no? Que son la parte de los procesos agroalimentarios, ¿no? Yo ahí sí que diría que en tanto en cuanto, como decíamos antes, es un sector muy grande, muy diverso, mucha cadena de valor, mucha operación básica, mucha de transformación dentro de la elaboración de los alimentos y de las bebidas, pues es especialmente relevante, ¿no? La utilización, cuanto más datos tenga, entiendo que la inteligencia artificial más puede embeber de toda esa información y, por supuesto, aportar luego soluciones. Tenemos que tener en cuenta también que, como bien decía antes Manuel, cuando una empresa decide llevar a cabo un proyecto de digitalización, sea en mayor o menor escala, pues siempre el retorno que obtiene es relativamente rápido. Tenemos que tener en cuenta que frente a otras tecnologías, vamos a decir, como proyectos en salud, en alimentación saludable o aplicar temas de investigación en sostenibilidad o en seguridad alimentaria, por ejemplo, pues efectivamente el retorno que obtiene esa empresa por llevar a cabo un proyecto de investigación, desarrollo e innovación a nivel de tecnologías digitales es muchísimo más rápido, sin duda.
Eso está ahí, está demostrado, ¿no? A nivel de consumidor también, como decías antes, Borja, yo creo que es especialmente relevante el hecho de tomar la decisión. Es cierto también que no tienen por qué ser proyectos integrales, digitalizar la empresa al 100%. Yo creo que convendrá Manuel en que hay empresas que empiezan por simulación, empresas que empiezan por aplicar y entender, digamos, esas herramientas tecnológicas, esas herramientas digitales en todos sus procesos y que luego al final llevan a cabo pues inversiones mayores, ¿no? Como bien nos decía él. Pero sin duda yo creo que la digitalización tiene una ventaja frente a otras tecnologías en temas de investigación, desarrollo e innovación en el sector, y es que se puede hacer de manera gradual desde mi punto de vista, ¿no? Sí que aplicar lo digital, digamos que está ahí. ¿Y algún proyecto real, Manuel, de inteligencia artificial aplicado a la industria? Sí, ¿Qué cosas están tenemos haciendo? varios ya. Yo diría una década implementando inteligencia artificial desde la perspectiva machine learning, ¿no? En cada uno de los distintos estratos de lo que puede ser una fábrica. Arriba del todo, en lo que sería ciencia del dato como tal, ¿no? Como abajo, ¿no? Abajo a nivel mantenimiento predictivo. Ahí el Machine Learning nos está permitiendo que gracias a esos algoritmos, pues, anticiparse al fallo, ¿no? Que ahí es donde realmente está el secreto de una buena productividad, ¿no? No solo estamos muy acostumbrados a tener mucho análisis arriba, con sistemas potentes tipo MES, que permiten analizar qué es lo que ha pasado en el pasado. Aquí se trata, y realmente donde estamos ganando productividad y eficiencia, es anticiparnos a que concurra el fallo, ¿no? Y eso es lo que ha permitido durante estos últimos años la tecnología del Machine Learning, tanto en los procesos de mantenimiento como también incluso en los procesos de mezclado, de batch, ¿no? O incluso en llenado. El propio sistema te está alertando de que algo no va bien. Y tú, la interacción del humano, además, hay un concepto que, bueno, me vais a permitir el anglicismo, que se llama human in the loop. O sea, el humano está en el loop de lo que sería el algoritmo para retroalimentar con el expertise y con la experiencia del humano y mejorar cada vez más este algoritmo, ¿no? Estamos hablando que en la capa de abajo ya llevamos años. Ahora, ¿qué es lo que hemos, desde que realmente se liberalizó o democratizó lo que es la IA? Me parece que fue en el 2022, ¿no? Con la generativa que empezó realmente pues, a tener unas herramientas de diálogo con la propia máquina, ¿no? Bien sea con Copilot o con ChatGPT, ¿no? Que es lo que más también se está popularizando, o con Gemini, ¿no? Nosotros, el Copilot industrial, que esto es importante, ese matiz de industrial, porque cuando tú metes una herramienta de IA, tiene que aprender de tu fábrica y tienes que proteger tu fábrica. Esto no está abierto. A un Copilot industrial no le vas a preguntar cuál ha sido el ganador del Oscar o cuál va a ser del año pasado, ¿no? Le tienes que preguntar cosas sobre tu fábrica. Sí. Cargas en este Copilot industrial todas y cada uno de los parámetros de la máquina o del sistema en el que estés, y además interactúas con el conocimiento expertise de esa persona experta que probablemente se jubilará como nosotros en 5 o 10 años, por decirte algo, Ricardo, pero que más. Pero que sí es verdad que es un expertise, un cambio generacional que se va a producir. Tú estás haciendo que al final el sistema, con esa interacción humana y máquina, pues sea cada vez más válido. Por tanto, yo creo que también habría que decir que la IA no viene a sustituir al hombre, sino que viene de alguna forma a completarlo. En el loop. Dentro del loop, con ¿no? esa. Vamos a hacer ahora una sección de pregunta-respuesta rápida para todos los invitados del podcast están pasando por esta sección que le llamamos Fast Check Food Tech. ¿Vale? Entonces son 5 cuestiones en las que quiero una respuesta rápida, ¿vale? Arrancamos, que veo el tiempo de refilón y vamos ya comiéndonos el tiempo. Número 1, tecnología sobrevalorada, Eduardo, en la industria.
¿De lo digital te refieres? En la industria foodtech, tecnología sobrevalorada, claro. Toda tecnología es bienvenida. Manuel, venga, intenta ser más concreto. Sí, que yo voy a ser Eduardo, concreto. que estás saliendo por peteneras. Para mí ha sido un poco decepcionante por el hype que demostró en su día y que muchas veces morimos en el hype. Ojo al dato, fue el blockchain, claramente. Vale. Tecnología infravalorada. Empiezo por ti, Manuel. Para mí la tecnología infravalorada por desconocimiento, porque valor es un valor que aporta, es el mundo del PLC, o sea, el autómata programable, pero por desconocimiento en las capas superiores de la potencia, o sea, la parte IT, hasta hace muy poquito se ha empezado a dar cuenta de la potencia del PLC, precisamente del autómata programable, como conocimiento distribuido al lado de la planta, al lado del shop floor, ¿no? Pues a ver si en los próximos años nos ponemos las pilas. ¿Tú quieres aportar? Sí, para mí, lo ha comentado antes como ejemplo, los gemelos digitales, a mí me encantan. En todos los procesos de transformación, fundamentalmente en fermentaciones, en el sector bebidas, pero no solamente en él, sino también en alimentación seca, los gemelos digitales son un ahorro de costes salvaje, una cantidad de información proporcionada muy, muy interesante. Estoy de acuerdo contigo, que llevo muchos años escuchándolo y leyendo sobre ellos y no sé si todas las empresas están aprovechando el poder que tiene. Tercera, el mayor freno real para innovar hoy en las empresas españolas. La falta de financiación a medida de la empresa, de financiación pública, quiero decir fundamentalmente. Genial. Yo voy a ser un poco más incisivo. Yo creo que falta todavía formación e información a alto nivel C, de lo que la digitalización puede... ¿Y cómo la arreglamos? ¿Y cómo la arreglamos? Pues formándoles e informándoles. Pues y sobre todo escuchando y atendiendo y confiando. Yo diría, porque hay mucha desconfianza, quizás generada por el exceso de ruido. Y eso para mí también, si me pongo en la piel de los niveles C, en el exceso de ruido es un problema. Pues hay que ir a Alimentaria Foodtech para empaparse. Pues sin duda. Cuarta, la decisión que más está retrasando en las empresas, que dices, espabila, ¿cómo no te has embarcado ya en este proyecto? Yo lo tengo claro. El ROI a 3 años. Y me explico, comprar una máquina o un sistema donde tienes unos parámetros de productividad, cuántas unidades hora, es muy fácil. En 1 año, 2 años lo tengo amortizado. Un plan de digitalización, ponte a hacer un ROI. El financiero te dice, ¿y esto cómo lo...? Hazme el use case, ¿no? Entonces, claro, es el problema, sin duda. Los financieros tienen que tener una mentalidad más abierta en este sentido. Y también pensar en nuevas formas de financiar las inversiones. Es decir, el concepto de pasar de CAPEX a OPEX es muy interesante. Utilizar la financiación también dentro de las propias inversiones. Las familias y los españoles somos muy reacios a financiar y permitir que el negocio somos de pagar la tocateja, ¿no? Pague, sí, sin duda. Es decir, lo que tengo en los bolsillos es lo que pago y es loable, ¿no? Pero también hay que entender que el negocio debe pagar también su propia modernización o digitalización. Muy bien. Eduardo, esa decisión que dices, espabila... Yo creo que es la falta de ese perfil híbrido, de ese traductor de lo digital a lo industrial o viceversa, ¿no? La falta de ese perfil híbrido en las empresas muchas veces es lo que frena para que luego venga detrás, como nos comentaba Manuel, un análisis financiero un poquito más pormenorizado, ¿no? Vale. Y si yo invirtiera 1 millón de euros en mi empresa familiar Foodtech de alimentación, ¿cuánto dinero puedo ahorrar? Una pregunta un poquito abierta, ¿no? Pero Lo si sé, venga, la acotamos dependiendo si hablamos de una empresa industrializada media, ¿no? Con un nivel de digitalización, una madurez digital, digamos, también media. Sí. 1 millón de euros invertidos en digitalización en menos de 3 años. Has recuperado la inversión y estamos hablando que te va a dar una productividad en los años siguientes, pues prácticamente de entre un 10, un 15% de productividad adicional. Estamos hablando de datos muy relativos, ¿no? Pero es así, o sea, simplemente lo estamos viendo, bueno, quizás a lo mejor lo vas a preguntar luego, pero estamos viendo cómo la incorporación
de elementos de producción flexible a final de línea, es decir, AGVs, robots colaborativos, antropomorfos también, están haciendo ya unos ahorros en cuanto a operativa brutales, ¿no? Todo esto está orquestado y conectado con Ahí digitalización. me quedé con 3 años y productividades medias de 15%. Correcto. ¿Tú quieres aportar alguna cosa? Sí, Eduardo? sí, yo sin entrar en más detalle, por supuesto corroboro lo que dice Manuel. Me atrevería a decir incluso más allá, que 1.000.000 de euros en el ejemplo que nos pones de inversión implica eso, inversión, con lo cual no pierde ni un euro esa empresa, porque lo va a acabar ganando, sin entrar en muchos más matices a nivel de ventas, solamente el gasto que implica ese 1.000.000 de euros está amortizado en tecnologías digitales en 1 o 2 años como muchísimo. Entonces, Bueno, me dan ganas de sin duda, sacar el dinero del banco. sin duda. Vamos a mirar al futuro y si nos ponemos en 2040, ¿qué decisiones humanas van a dejar de existir en una empresa alimentaria? Manuel. 2040 es muchísimo tiempo. Pero bueno, a ver, 2040, yo te diría incluso, me mojaría al 2030, vamos a tener ya... Mañana debemos. Date cuenta que la IA, como tecnología habilitadora dentro de lo que es la industria 4.0, la gran diferencia con respecto es que la implementación está siendo exponencial gracias a la generativa. Estamos hablando que la IA va a ser, se dice o se comenta que va a ser un cambio una aportación tan disruptora como fue la electricidad en el siglo pasado. Y encima una implementación exponencial. O sea, yo al 2040 no sé, sinceramente, lo que puede haber. Igual pero al 2030... a ir a la playa, ¿no? Sí, ya... no lo sé. La verdad es que tal y como está siendo de rápido, ¿no? Estamos teniendo todos estos cambios. Pero yo sí que, sin duda, vamos a tener el concepto de Dark Factory o fábrica del futuro, en el sentido... Dark Factory porque básicamente no se va a necesitar luces en la planta, ¿no? Sino que todos los sistemas van a estar tan automatizados que solo la persona de mantenimiento, operación o correctivo van a estar en planta, van a estar en la parte de soft floor. Tendremos sin duda, en la parte de proceso también tendremos el concepto de fábrica sin tubería, el Pipeline-like Production, con AGVs, con tanques de llenado, moviéndose por la planta a cada una de las unidades de llenado, a las unidades de agitación y yendo directamente a llenadora con el batch ya conformado y varios batch en paralelo funcionando en proceso, ¿no? A final de línea veremos AGVs, ya los estamos viendo, veremos también cuadrípedos, los estamos empezando a ver, haciendo inspecciones también de mantenimiento. Veremos también humanoides, nos guste o no. Bueno, pues no sé, me estás dando idea de o estudiar para electricista o de mantenimiento o directamente bueno, claramente las formaciones van por ahí, ¿no? Sin duda, en el concepto de mecatrónico industrial, las carreras técnicas son las que sin duda tienen mayor. Eduardo, ¿cuáles crees que van a ser esas mayores barreras que ves en las empresas asociadas a FIAP para aplicar IA, para aplicar automatización? O sea, ¿son los propios humanos los que están retrasando estas decisiones? Probablemente, lo ha dicho Manuel con muchos ejemplos, ¿no? Yo, sin entrar en tanto tecnicismo como nos ha comentado él fantásticamente bien, yo se me atrevería a decir que tiempos. En 2030 vamos a tener mucha más disponibilidad de elaborar productos en la industria alimentaria, de tener alimentos adecuados para cada perfil, para cada necesidad, en temáticas, he dicho antes, de salud, en temáticas de un mundo tan cambiante, con circunstancias tan diferentes, hacia un consumidor individual. Yo me atrevería a decir que lo digital, por supuesto aplicando todas las tecnologías que nos ha dicho él, va a implicar una reducción de tiempos muy, muy relevante. Una reducción de tiempos muy, muy relevante. Si ahora un proyecto de innovación dura 1 año, probablemente gracias a la aplicación de estas tecnologías podamos llegar a tener soluciones en el mercado, en nuestras manos, en 3 meses, por decirte algo, ¿no? Por daros algún ejemplo, algún titular que sí que es buscado. Y yo creo que es especialmente relevante porque al final, afortunadamente, todos tenemos que comer y que beber.
y además de ser un placer, ¿no? De la parte hedónica que tiene todo esto, yo creo que van a ser alimentos mucho más seguros, por supuesto, van a ser alimentos mucho más adaptados a la demanda de ese consumidor, que a su vez habrá evolucionado. No solamente ha evolucionado la tecnología, sino que evolucionaremos también nosotros como sociedad, como personas, como demandantes, digamos, de esa propia tecnología que nos decía él en los procesos, ¿no? Me quedo un poco con eso, que la oferta ya es muy amplia, pero todavía lo será más, y sobre todo esa reducción de tiempo a la hora de tener lo que nosotros deseamos. Y aparte de disfrutar del comer, que yo con eso me quedo, 10, 15 y 30 años, ¿qué capacidades vamos a necesitar los profesionales que nos quedemos en las fábricas del futuro? Bueno, yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Un poco de manera indirecta, pero lo ha dicho Manuel, ese perfil híbrido que no lo llegará a ser ya tanto, porque la tecnología nos implicará, mejor dicho, que todo ese expertise que haya. Él ha dicho ejemplos en mecatrónica, en digitalización, en Internet de las cosas, en datos en general. Yo creo que van a condicionar toda la fabricación de los alimentos del futuro, ¿no? Entonces, al final, tener esos perfiles son interesantes. Tenemos que tener en cuenta también que, evidentemente, a día de hoy todas las fábricas están implementadas en medios rurales, o es muy común, al menos, que existan en todo tipo de situaciones geográficas, ¿no? En el caso de España, pues por toda nuestra geografía. Bueno, pues ya eso probablemente no sea un condicionante, porque la tecnología nos permitirá reducir todos esos tiempos, probablemente desplazamientos en pro y en contra, ¿no? Es decir, a la hora de distribuir los alimentos para que todos disfrutemos comiendo, como decías antes. ¿Qué le recomendarías tú, Manuel, para terminar, a un chaval que está ahora, le interesa esto de la industria food tech? ¿Qué tiene que aprender para ser relevante como profesional? Bueno, pues a ver, pasando por sin duda cualquier grado que pueda realizar en cuanto técnico, tecnológico, en la parte ciberseguridad, mecatrónica industrial, automatización de procesos, por supuesto, tecnología alimentaria, también sin duda complementaria de alguna forma. Quizás una de las cosas que he hecho que todavía no existe, ¿no? Sería esa fusión, ¿no? de tecnología alimentaria junto con industrialización. Porque creo que estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Yo creo sin de duda, fusionar sin duda. esos mundos. Sí. Pero es verdad que siendo la primera industria manufacturera del país, que es alimentación y bebidas, y que realmente es la más estable, ¿no? Lo estamos viendo como en otros sectores están sufriendo, y nosotros aguantando y siendo estables. Nos falta ese perfil que entiende lo que es la transformación, la industrialización dentro de su idea, del producto que necesita al final la sociedad, ¿no? En ese momento. Entonces, yo creo que todavía no está la formación perfecta, pero vamos por el camino, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Manuel Eduardo. Súper interesante la conversación. Si os parece, la continuamos del 6 al 8 de octubre en Alimentaria Food Tech. Genial. Allí nos veremos, seguro. Sin duda. Muchas gracias por invitarnos y allí estaremos. Gracias. Gracias.